Buenas tardes, gracias a todos. Qué bonita esta oportunidad de poder hablar, tratar de compartir información que hemos estado trabajando junto al proyecto GEF hace un par de años. Soy consultor y he participado en diferentes instancias de los proyectos como consultor en términos de hidráulica, hidrodinámica, para entender el funcionamiento del humedal de Cahuil y el trabajo de ir proponiendo también soluciones a las problemáticas. Ahora voy a presentar la caracterización hidrodinámica de la laguna de Cahuil, el estero Nilahue, y terminar con el protocolo de manejo de la desembocadura. Lo importante es siempre dar difusión al protocolo, porque cada vez que tenemos la oportunidad, la idea es tratar de que se conozca y también sus argumentos de por qué es importante mantener y operar este protocolo. Un poquito un contexto, ¿cierto? Acá tenemos un mapa del humedal, tenemos una parte, el humedal de Cahuil, tenemos que entender que el contexto es una laguna terminal de una gran cuenca, que es la cuenca del estero Nilahue, que es muy grande, que parte muy arriba en una zona de un valle agrícola, ¿cierto? Está Lolol, hay varios, está Paredones, está Pumanque, o sea, Nilahue arriba, y todo lo que ocurre en esa cuenca termina en la laguna de Cahuil. Por lo tanto, somos receptores en este sistema de todo lo que sucede, todo su historial. Entonces acá tenemos en el kilómetro cero, digamos, la desembocadura, la laguna, donde está el puente. Tenemos poco 5 kilómetros agua arriba, tenemos las Salinas de Barranca, un sitio muy relevante en términos turísticos, de patrimonio cultural. Y más arriba, el kilómetro 11, podemos ver una fotografía ahí tomada con dron de estero Nilahue, que ya tiene características fluviales, ya no es una laguna, es un río, digamos, que fluye en un sentido. Entonces tenemos una zona donde tenemos gran posibilidad de encontrar agua de mar, ¿cierto? En la laguna, agua salada. Tenemos una zona de barranca donde tenemos agua a veces salada, a veces dulce, tenemos una mezcla, y arriba ya es prácticamente agua dulce. ¿Por qué es importante, digamos, esta laguna? Porque ofrece mucho servicio ecosistémico, ofrece sustento para mucha gente. Ahí tenemos, obviamente, lo más pintoresco, digamos, y tradicional, que son los salineros. Tenemos turismo, tenemos kayak, tenemos cultivo de ostras, tenemos un sindicato de pesca, tenemos además avifauna, ¿cierto? Tenemos y múltiples otros servicios, digamos, todo lo que es, por ejemplo, cestería, hay incluso greda de pañul, hay un montón de cosas que están asociadas a este atractivo turístico. Ahora, ¿cómo funciona la laguna de Cahuil? Por eso vamos a este estudio hidrodinámico. Es que hay un esquema conceptual y esto ocurre en muchos lugares que son de características mediterráneas. Tenemos pulsos de lluvia muy grandes y después tenemos un periodo de sequía muy grande también, estiaje. Esa zona, ese tipo de clima mediterráneo se da en muchas zonas, se da en California, se da en Sudáfrica, se da en Australia, se da en muchos lados y particularmente en Chile, en la zona centro-sur. Entonces, esto es del libro, digamos, existen una fase del estadio cerrado, que es en otoño-invierno, pero cuando viene la grande lluvia en invierno, las precipitaciones intensas hacen que se abra la barra. ¿Ya? Eso a veces, usualmente solía ser en forma natural, ahora es en forma medianamente artificial. Después viene una etapa de primavera, cuando el agua ya, las lluvias empiezan a disminuir, se produce una conexión e intrusión salina cuando uno espera que el agua de mar entre bastante hacia las salinas. Y después en verano se cierra el proceso de que el mar deposita arenas con el mar, el oleaje trae arenas y el caudal del estero es muy bajo, entonces la energía del mar gana y cierra esta barra. Entonces de nuevo ahí se genera el ciclo anual. Acá tenemos fotografías, o sea, imágenes satelitales de una secuencia estacional. Vemos, por ejemplo, qué sucede en esa transición entre otoño e invierno. Tenemos primero, en 13 de mayo del año 2020, es una secuencia muy como ejemplar. La barra cerrada, muy embancado, ¿cierto? Esa es la zona del pueblo Cahuil y se ve el puente y la desembocadura. Y el 2 de julio viene una gran lluvia y baja agua con sedimentos. Después viene el 7 de julio, se genera una intrusión del agua de mar y se ve ¿cierto? Una mancha ahí de, no sé si
En esta zona se ve cómo el ingreso de marea está peleando digamos, no se ve una mezcla, se ve, digamos, dos tipos de agua muy diferentes. Y ya después, en 7 de julio, el 27 de julio, se ve una nueva condición, ¿ya? Y esta barra se va a mantener abierta hasta que el caudal del estero Nilahue baja, hasta que se vuelva a cerrar y volvemos al ciclo. Entonces, esos son procesos que son naturales. Hay una alta, se llama estacionalidad del sistema. Ahora, ¿qué nos interesa también saber? Como es muy interesante ir a mirar fotos antiguas y entender un poco la historia del humedal de Cahui. Entonces, siempre hay bases de datos que uno puede consultar. En el IGM hay fotografías antiguas del año 55, del 78, fotografía aérea. Y hemos recuperado esa fotografía y hemos visto que la laguna generalmente tiene una variabilidad. Es un sistema de desembocadura que se abre por el norte, por el sur, pero lo que nos llamó mucho la atención es que en el año 55, una de las primeras fotografías, reconocemos que el estuario, la laguna se abría por el norte, muy por el norte, casi por Villa Esperanza. ¿Ya? Y eso habla de que nosotros podemos considerar que esa era una de las condiciones más naturales que tenía el sistema. Que el sistema se iba cerrando desde el sur por depositación de arena por la costa, y el caudal, esta es una fotografía de marzo, se mantenía todavía abierto con conexión al mar. Esa es una condición, podríamos decir, natural. Después en el año 78 ya teníamos un canal un poco por el centro, y en el 94 tenemos incluso un poco por el sur. Ahora, la tecnología después, a partir del año 85, empiezan a aparecer las imágenes satelitales. Entonces nosotros hemos también podido recuperar cerca de 700, 800 imágenes y reconstruir un cronograma de cómo se comportaba esto a través de los años y a través de los meses. Entonces reconstruimos esa estacionalidad. Entonces tenemos fotos en los meses y además en todos los años del año 85, digo, al 2020, incluso hasta la fecha. Entonces hemos reconstruido calendario donde acá tenemos los años y aquí tenemos los meses en este eje, y acá tenemos rojo cuando la barra está cerrada, verde cuando estaba abierta y mixta cuando estaba abierta o cerrada durante el mismo mes. Entonces, reconstruyendo ese calendario hemos visto que en el fondo había una fuerte estacionalidad. Quiere decir que, por ejemplo, los primeros años encontramos, no era raro, digamos, encontrar enero, febrero, marzo, incluso abril, encontrar la barra abierta. O sea, podemos decir que en el pasado la barra se mantenía bastante abierta, probablemente por los grandes caudales y lluvias normales que se daban en esa época. Pero después, ya en el año 88, incluso acá en el 92 o en el 94, vemos que la barra se ha ido cerrando cada vez más temprano. Se ha cerrado en enero, se ha cerrado en noviembre, se ha cerrado en noviembre, después se ha cerrado en octubre, y hay meses ya que prácticamente se cierra todo el año, y si no es por estos esfuerzos que se hacen en forma artificial por abrirlos, estaría completamente cerrado todo el año. Eso es un cambio dramático en la historia del sistema. Y no ocurrió un año específico, esto es un proceso gradual, y ahí nosotros tenemos muchas preguntas. ¿Qué hemos hecho, digamos? ¿Qué ha pasado en este sistema? Acá hemos hecho un resumen de la estacionalidad. Hemos encontrado estadísticamente que cuando uno hace el recuento de todos los meses puede reconstruir la estadística. Generalmente en mayo, el 94% de todos los mayos de la historia, la barra estaba cerrada. Entonces ese es nuestro punto cero de la historia hidrológica. Y en esa fase uno lo que espera es la fase de lluvias. Espera que entre junio, julio, agosto vengan las lluvias. Agosto, por ejemplo, es el mes que más ha estado abierto, con una probabilidad del 98% de que sí esté abierto. Entonces aquí viene una fuerte transición, que es cuando uno viene a la fase de lluvia, cuando vienen las crecidas del estero y vienen las grandes inundaciones. Eso no es una novedad, digamos, eso está en la historia. Después viene una fase de transición que es al revés, que se empieza a cerrar esto, que es de octubre a enero, incluso hasta febrero. Viene una suerte de los caudales empiezan a bajar, y empieza a ganar la energía del mar y se empieza a cerrar. Ahí viene la intrusión salina, viene una fase de transición. Y finalmente viene la fase de estiaje, cuando el sistema ya prácticamente se cierra, que hay entre febrero y marzo hay ya un 80%, casi 80% de que esté cerrado. Entonces esa es una estacionalidad que hay que entender. El estuario no funciona todo el año igual. El estuario hay que comprenderlo por fases del año, por estaciones.
Para una fase de lluvias tengo un objetivo que va a ser control de inundaciones, para otro tratar de mantener la conexión para que los salineros puedan tener su servicio ecosistémico, y en la fase de estiaje usualmente estaba cerrado. Y ahí es donde nosotros tenemos especial cuidado, que no es, ojalá no se abriera en esa época, porque naturalmente no se abría. Entonces viene la pregunta del antropoceno. El antropoceno es un concepto que dice qué estamos haciendo nosotros en esta época, en esta fase geológica, que el humano ha intervenido de muchas formas en los ecosistemas. Entonces la pregunta es cómo hemos intervenido los humanos, para poner un poco en este conversatorio una reflexión. Y hemos intervenido quizás en muchas formas en estos ecosistemas. Entonces tenemos, por ejemplo, es un término para designar en la aerogeológica cuál es el papel de la humanidad en propiciar significativos cambios geológicos, transformaciones provocadas, por ejemplo, por factores de urbanización, utilización de combustible, devastación de bosques, demanda del agua, etc. Entonces voy a hacer un pequeño repaso de muchos como alteraciones que ha hecho el ser humano en esta cuenca, y que desembocan o finalmente provocan cierta degradación del ecosistema y mal funcionamiento que estamos viendo hoy día. Por ejemplo, en el comportamiento hidrológico, esta es la cuenca completa de Nilahue, Cahuil está ya en ese sector, en una parte muy pequeñita, pero acá tenemos estadísticas, por ejemplo, fluviométricas, meteorológicas, y lo que habla la cuenca es que las precipitaciones han bajado fuertemente en los últimos años, y los caudales más todavía. Por lo tanto, lleva una década o ya casi 15 años de una mega sequía en la zona central. Hemos tenido eventos dramáticos fuertes como de gran magnitud, sí hemos tenido lluvias como la recién pasada de agosto, pero eso no cambia el escenario climático de sequía. Seguimos teniendo bajos caudales en general. Entonces tenemos bajos caudales, pero tenemos eventos extremos que van a ser más frecuentes. Y eventos extremos nos referimos a ese tipo de inundaciones, y nos vamos a tener que acostumbrar a ese tipo de emergencias porque van a ser más frecuentes. Eso es lo que dice la ciencia en muchos lados. Entonces este es un cambio que es generado por el hombre, sí, pero a gran escala. Entonces vamos a irnos un poco a otra escala y hacernos la siguiente pregunta. Los caudales anuales que nosotros promediamos en el año 86 al 2020 muestran esta serie. Entonces podríamos decir que hasta el año 2006-2008 teníamos caudales bastante fuertes, que el caudal era tan grande que se reseteaba este sistema. Bajaba tanta agua que hacía posible que el estuario se desembancara de arena, exportara eso al mar, y el sistema volvía a reciclarse, por ejemplo. Pero desde el año 2009 en adelante, las precipitaciones y los caudales han sido muy bajos, por lo tanto ha habido una tendencia al embancamiento. La pregunta es, ¿esa tendencia hacia dónde nos dirige? ¿Se va a mantener? Lo más probable es que sí. Es difícil volver a otro escenario. Así que nosotros tenemos que prepararnos para ese tipo de escenario. Este escenario va a ser más bien permanente, el de sequía. Luego tenemos a nivel de cuenca, estos son los derechos de agua, tanto superficiales como subterráneos. También hicimos un catastro, lo mapeamos y vimos dónde están concentrados. Este es un valle agrícola en la zona alta, donde también hay demanda de agua. Entonces tenemos menos oferta de agua. Tenemos menos precipitaciones, menos caudales, y tenemos una demanda que históricamente se distribuye. Estos son los caudales, el total de caudales de derechos de agua superficiales, y acá los subterráneos, que se fueron otorgando en el tiempo. Entonces, si uno ve desde que se empiezan a otorgar los derechos, empiezan a haber un gran otorgamiento, y podríamos hablar de un sobre-otorgamiento. O sea, se han dado más caudales de los que existen en el sistema, y es un problema que tiene la DGA con su administración, que se pueden, hoy día los acuíferos están, digamos, amenazados. Tal es así, y uno puede ver, digamos, cómo se fueron otorgando los caudales, ¿cierto? Año 2000, 2009, aquí ya se están en el fondo frenando, pero es porque ya se otorgaron todos. Los subterráneos empezaron a tener tanto problema de oferta, o sea, en el fondo de administración, que se empezaron a aplicar decretos de la DGA de restricción de los acuíferos de Nilahue, de Cahuil, y finalmente de prohibición de Nilahue. Por lo tanto, son medidas administrativas, pero ya llegaron tarde.
¿ya? También es un problema. Entonces nos estamos preguntando, como en la era del antropoceno, ¿qué le hemos hecho a esta cuenca de Nilahue? Esto le hemos hecho. Hemos sobreotorgado caudales respecto a lo disponible. También otras alteraciones. Este es el embalse Convento Viejo, que es un proyecto que está en la cuenca Chimbarongo, ¿cómo se llama? Teno Chimbarongo, que lo que produce es que tiene un canal que a través del túnel a la Alajuela hace un trasvasije de una cuenca nivopluvial a una cuenca de secano. Y es un proyecto antiguo que lo que tiene como objetivo es hacer una mayor contribución de agua a una zona de secano para tener mayor producción agrícola, lo que en términos generales, claro, es beneficioso para la región, pero en todo su proceso tiene un excedente de agua que va a dar a la laguna de Cahuil. Estamos hablando, hemos visto aproximadamente 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, que está hoy día generando un problema de mayor envergadura en la laguna en verano. Eso es una alteración hidrológica de régimen de una zona que es de secano. Se le está ingresando un caudal que la cuenca nunca estuvo acostumbrada. Por lo tanto, la laguna, que debería estar salada, hoy día está dulce. Y además se está elevando de un nivel a tal nivel que está generando inundación en la salinera. Entonces, este es un problema mayor, creo que dentro de las alteraciones, en la que está generando día mayor tensión y generando el mayor nivel de intervención, porque obliga a generar aperturas, en el fondo, mecanizadas con excavadoras. Este yo creo es uno de los problemas mayores que está teniendo hoy día de gestión la cuenca. Luego, la historia. Imagen del año 78. Está el pueblo Cahuil. Vemos una zona, que todas esas zonas oscuras son zonas de alta humedad. Es zonas que el humedal necesita dentro de su regulación hidrológica para crecer, inundar y contener esa gran caudal que venía. Y esa es su función natural. Pero nosotros, como seres humanos, empezamos lentamente a poner casa, a habitar el lugar, año 98. Año 2010 rellenamos esta zona y seguimos construyendo casas. Año 2023 ya tenemos todo esto. Y sigue la zona esa en zona de inundación. ¿Cuál es el tema? La pregunta, ¿qué hemos hecho en el antropoceno? Hemos invadido el espacio del humedal que necesitaba para crecer y ahora nos estamos inundando nosotros. Entonces eso parece un poco absurdo, construir en zona inundable, pero es la historia. Y esto no pasa acá, pasa en todos lados. Entonces, son cosas que nosotros, el humedal lo hemos estado apretando, le hemos estado quitando espacio, le hemos estado cambiando su régimen hidrológico. Muchas alteraciones en la historia. Esto no es algo que alguien tiene la culpa, es un cúmulo de cosas que se han ido sumando en la historia. Otra cosa muy importante que rescatamos de uno de los estudios es que estas son fotografías antiguas. En toda la zona norte es un gran campo de dunas. Y los campos de dunas cumplen una función en el balance de sedimentos, que estas dunas, por su orientación, tienen una fuerte alimentación de arenas que proviene de la costa y empujadas por vientos suroeste, que lo que hacen es que la fuente de arena termina en un sumidero de campo de dunas transversal en el norte. Y tenemos un flujo de arena que el agua la saca permanentemente, con un caudal la va sacando. Entonces ese es un equilibrio histórico que tenía. ¿Qué hicimos Pusimos un camino, y en los años 70, 80, después de muchos proyectos que vienen, son bastante antiguos, se llama de contención de duna, toda esta zona se plantó. Se hicieron plantaciones para contener las dunas, porque las dunas no amenazan. Pero las dunas, no sabíamos en ese momento que las dunas sí cumplen una función ecosistémica muy importante. La pregunta es, si nosotros contenemos acá, ¿dónde va a parar esa duna? Una de las hipótesis es que esa arena está parando dentro de la laguna en la zona norte. Entonces, parte del embancamiento se produce por modificaciones del ser humano hace muchos años. Toda esa zona, todo ese viento dominante que es el suroeste, toda esta zona que es el viento suroeste, va a parar, toda esta zona es duna. Entonces es un campo de duna grande. Entonces nosotros primero pusimos vegetación para contenerlo, y toda esa arena ahora no tiene dónde ir. Yo entiendo que para justo en la laguna, y todo va a haber una tendencia a esa acumulación. Todo eso era un campo de dunas que lo desconectamos. También culpa de los
del Antropoceno. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos tantos problemas para hacer funcionar este sistema en condiciones naturales que lo estamos forzando. Ya no nos da, ya no funciona como antes, entonces la solución que tenemos nosotros los seres humanos es forzarlo. ¿Cómo? Metámosle máquina para poder conectar la laguna. Entonces acá tenemos, y la naturaleza nos dice, también nos enseña que no es posible mantenerlo abierto en forma artificial. De hecho, aquí tenemos una apertura que yo registré en 19 de enero y 2 días después, la deriva litoral nos devuelve toda la arena, nos dice el mar, nos tira toda la arena de vuelta y al día siguiente ya esto estaba cerrado. Entonces son grandes esfuerzos, grandes recursos que de algún modo la naturaleza nos dice que un poco nos pone, deberíamos tener un poco de humildad en el sentido que nos cuesta. Ahora, nosotros estamos forzándonos eso porque también tenemos servicios ecosistémicos adentro que mucha gente subsiste de la provisión de esta humedad. Entonces, también es importante tratar de encontrar una respuesta para la comunidad. Bueno, otro tema es todas estas aperturas. También hicimos un catastro de todos los años y buscamos en qué lugar se hizo la apertura o en qué lugar se abrió. Y encontramos patrones, por ejemplo, entre ciertos años. Primero, el año 55 se abría por allá. Pero es muy difícil ir a abrir allá porque generalmente la deriva litoral genera una lengua de arena para allá muy grande. Entonces lo que uno hace es tratar de abrir por el lugar más cercano. Entonces eso genera en el fondo que de los años siguientes que nosotros tenemos registro, del año 78, 73, 75, 78, se abrió en el centro. Lo que creemos es que desde esa fecha ya se hacían aperturas en el fondo a pala. No sé si con máquina, pero se hacían a pala. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Después, el año 92, 93, 94, hubo unas aperturas por el sur, pero después volvió 95, 96. Todas estas líneas verdes que están en el mismo lugar, lo que hacen es que hablan de que hubo una sistematización de abrir por el mismo lugar y eso es conducido por el hombre. Después acá hubo otro periodo donde están todos por esta zona. Ahí cambió la mano del operador, pero siempre había por ciertos lugares. El concepto que nosotros estamos acuñando en esto es que hubo una domesticación del canal. Una domesticación de la desembocadura que lo que hizo es que obligamos al sistema que se abra por acá y el canal tendía a abrir por allá y sacar arena y limpiar, y ahora ya no lo hace, por lo tanto toda esta zona se estabilizó con dunas de 4 metros. Entonces lo que hicimos fue domesticar este canal y ya no se va a comportar de forma natural como lo hacían en el año 55, sino que vamos a estar obligados ya a tener que abrirlo por acá. Por acá es muy difícil. Y así suma y sigue. Todas estas intervenciones son hechas por el hombre a un humedal que ahora está con problemas de funcionamiento. Entonces, el punto crítico es que nosotros, cuando empezó esta consultoría, nosotros venimos a revisar varias veces cómo se estaba alterando el sistema. Nos encontramos que entre el año 2020 y 2021 encontramos una cantidad de maquinaria en todo el lado del humedal. Una intervención en la zona de desembocadura abriendo permanentemente, en la zona de un poco más arriba hacia el puente, 3 máquinas simultáneamente generando canales, generando un gran movimiento de arena, acá en la zona generando unos canales. Cada uno tenía su hipótesis de cómo funcionaba y qué era lo que había que hacer, y cada uno metía máquina como quería. Entonces el nivel de regulación era tanto que se generó en la consultoría para hacer un protocolo. ¿Para qué? Para organizar y regularizar el uso de esta apertura. Y esto había una descoordinación grande. Un gremio no sabe que estaba abriendo el otro gremio, o nadie sabía por qué la máquina estaba ahí. Entonces, primero genera una tensión entre todos los actores locales de que cada uno, digamos, busca su propio beneficio en el fondo para tratar con sus propios, digamos, recursos. Pero esto hay que mirarlo de una forma integrada, ojalá con un comité, y eso fue lo que hizo GEF, tratar de aunar todos los esfuerzos para poder entender y regularizar. Entonces, a partir de eso viene el trabajo que fue la propuesta integral de protocolo. Primero, lo que hace el objetivo es un procedimiento que permita la regulación del manejo de la barra de acuerdo a la estacionalidad. Estacionalidad significa mantener los patrones de invierno, de crecida y de estiaje.
de un modo informado, coordinado mediante la evaluación de variables de estado y umbrales que determinen la activación de este protocolo en sitios de monitoreo. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, servicio ecosistémico regular, regulación hidrológica, provisión de materias primas para mantener la actividad salinera y hábitat de biodiversidad, y eso en una fase de lluvias, transición y estiaje, y con eso la idea es tener ciertos umbrales del protocolo. Por lo tanto, parte del resultado de ese protocolo termina en tener objetivos que, por ejemplo, en las crecidas fluviales, mitigar las inundaciones, y la variable estado es el nivel de agua, y poner ciertos umbrales que son medidos con regleta. Hoy día estamos reimplementando un sistema de monitoreo automático con sensor y con transmisión online. Tuvimos un sistema operando, pero la crecida también nos jugó mala pasada y se llevó equipos de medición. Por lo tanto, hoy día estamos en una reimplementación de eso para tener datos online y poder aportar a esa decisión informada en tiempo real. Las crecidas fluviales, bueno, también el cierre temprano de la barra lo que hace es que se produce un grado bajo de salinidad. No permite que el mar entre, por lo tanto la salinidad también es un factor de decisión. Y también nosotros tuvimos un proyecto de medir oxígeno disuelto para ver el riesgo a la vida acuática, para mantener el hábitat y biodiversidad, manteniendo un oxígeno disuelto medido en un sitio que tuviera por lo menos 5 miligramos litros que permitiera la vida acuática. Entonces se tratarán de tomar los grandes pilares que sostienen esta biodiversidad, los servicios ecosistémicos del humedal, y regular bajo ciertos parámetros objetivos y medición hoy día online para poder tomar esa decisión a través de concentrar esa información a través del municipio. Y ojalá también, ¿cierto?, hacerlo, que sea información pública, de acceso público, de modo que todos sepan lo que esté sucediendo en el humedal. Entonces, este es un gran avance. Esto no siempre conlleva el visto bueno de todas las personas. Porque alguien se siente, quizás alguien quisiera abrir, decir que yo quiero abrir así a toda costa, pero lo que hace este protocolo es tratar de regular y reducir al mínimo necesario todas las aperturas. Porque sabemos que la desregulación terminó en un desastre que incluso empeora la situación. Cuando nosotros tenemos un desbalance hidrológico, en el sentido que poco caudal y queremos abrir la barra y lo forzamos, lo más probable es que el mar nos tire más arena hacia la laguna y se aumente el emancamiento. Entonces, no solucionamos nada, o sea, solamente 1 o 2 días salimos de la emergencia, pero al final terminamos contribuyendo a un largo plazo peor para nosotros. Por lo tanto, en resumen, creo que de todo esto, la alteración, el sistema está entregado en lo del protocolo, ha estado operando. Pero tenemos el tema adicional que quiero rescatar, que es una de las urgencias, el tema de los caudales excedentes de Convento Viejo, que están poniendo una presión extra al sistema que hay que revisar. Ojalá, y dejo mi último comentario, es ojalá existiera un equilibrio en que los caudales que entrega de excedente que tiene Convento Viejo lleguen a un cierto equilibrio con el evaporación e infiltración, de modo que la laguna se mantenga en un nivel medianamente estable. ¿Qué pasa con eso? Es que al menos va a bajar la presión de inundación en verano y va a poder dejar que las salineras puedan operar. Hay un segundo factor, que es agua dulce también. Los salineros necesitan agua salada en el estuario para poder producir, y hoy día están teniendo agua dulce. Por lo tanto, tienen un doble efecto. No pueden producir tanto y además se ven amenazados por la inundación. Por lo tanto, ese es el punto crítico, creo que hoy día hay que mirar. Y con eso me despido, le agradezco la atención.